Estamos de regreso en este gobierno de la mañana Z101 y esta cabina histórica recibe la visita del senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, así como también un ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ex candidato a la presidencia de la República, con un largo historial de servicio al país, de militancia política, de aportes, pero sobre todo un líder de esta sociedad y esencialmente un amigo de esta Z101. Director Tenemos de INAPA también. la presencia del presidente de la Cámara Alta del Senado de la República, don Eduardo Estrella. En los años que citó José Luis, de que Eduardo fue secretario de Estado de Obras Públicas, en esa época también fue senador de la República, senador por la gloriosa provincia de Santiago. O sea que la presencia de Eduardo en la vida pública dominicana ha sido una realidad y una realidad positiva. Muchas gracias, don Álvaro, y a todos los amigos aquí de la Z. Saludo a la doña y mi cariño siempre, deseándole mucha salud. Gracias, la doctora García te quiere y te admira mucho. Sí, eso es recíproco con toda la familia. Bueno, sí. Queremos agradecer su presencia acá, está bien acompañado, lo está custodiando ya a su izquierda don Bienvenido Rodríguez, así que vamos a compartir con usted temas de interés nacional y por supuesto es un placer tenerle acá, don Eduardo. Sí, agradecerle a Dios Bienvenido, a doña Isabel y a Bienchi y a todos ustedes. Yo llegué aquí y llegué a mi casa. Le hemos tenido en muchas ocasiones a don Eduardo aquí, en su condición de dirigente político, como presidente del Partido Dominicano por el Cambio. Hoy le recibimos como presidente del Senado de la República y presidente de la Asamblea Nacional. Un verdadero honor, don Eduardo, tenerle por aquí de nuevo. Nos gustaría comenzar con las discusiones que tiene pendiente el Senado. Usted ya tiene un año al frente de esa institución. Hay algunos proyectos muy importantes que el país está al pendiente, como la ley de extinción de dominio, como el Código Penal, que están pendientes de aprobación en el Senado, de conocimiento, y nos gustaría saber en sentido general este año qué ha significado para la institución que usted dirige. Mira, déjame decirte que el Senado de la República ha sido sumamente productivo desde agosto de 2020. Inclusive los datos que nos pasó la Secretaría Legislativa, que es un personal de carrera que tiene 20 y pico de años, comparando la segunda legislatura, bueno, el año 19, antes de la pandemia con esta, nosotros triplicamos el avance de los trabajos en el Senado de la República. Se ha trabajado como nunca, las comisiones, hemos tenido que habilitar más espacio para comisiones. Y es un trabajo arduo. Por decirte un ejemplo, tomar de tantas leyes, la prohibición del matrimonio infantil y otras leyes importantes de carácter social. Bueno, la ley de aduana se modificó, tenía 67 años que no se modificaba. La ley de comercio marítimo, o sea, hemos ido adaptando al país las diferentes leyes y legislaciones. Hay proyectos importantes que tenemos que conocer, inclusive está el de ordenamiento territorial, que es una comisión bicameral. Está, como tú dices, el Código Penal, que también fue una comisión bicameral. Ese ahora mismo se encuentra en la Cámara de Diputados, pues nosotros lo habíamos aprobado. Y está el proyecto, como tú dices, de la ley de extinción de dominio, que también es una comisión bicameral que está trabajando ese proyecto. Y van avanzados, yo creo que ya debemos retomarlo. Yo te diría, suponer, para mí siempre hay proyectos que traen su polémica, pero para mí el Código Penal, bueno, como salió del Senado, yo creo que fue un buen proyecto, el proyecto posible en ese momento. Lógicamente, cada sector a veces quería que lo hicieran un traje a la medida de cada sector, pero yo creo que en la democracia nos ha enseñado que es importante la concertación y el arte de lo posible en un momento dado. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando me tocó ser senador la otra vez, que se aprobó la ley de educación. En ese momento, y doña Milagros Ortiz lo ha planteado muchas veces públicamente. Eso fue en 1997. 97. La Ley General de Educación, la 66-97. Que es la que está vigente actualmente. Y ahí fue que se consignó el 4%. Esa ley en un momento tuvo un tranque por 2 artículos. Y doña Milagros y yo, que estamos en bandos políticos contrarios,
precisamente el otro día decía un homenaje que si esa ley existe hoy, una de las dos personas que hicieron posible por la concertación fuimos nosotros. Porque en ese momento yo decía, señores, esta es una gran ley, muy buena ley, está el 4%. Vamos a ponernos de acuerdo. Y luego, si en 10 años vemos que algunas cosas hay que adaptarlas, lo hacemos. Pero fíjate que la ley ha sido tan buena que no se ha modificado todavía. Y si hoy existe el 4% por la educación, fue porque esa ley en ese momento lo contemplaba. O que, aunque se puso en vigencia ese 4% unos años después, pero la ley ya estaba. Entonces, a veces ese marco de referencia, nosotros como nación necesitamos poner a veces diferencias en cosas políticas e ideológicas y poner primero el país por delante. Pero yo creo que estamos haciendo un gran trabajo. Hay una gran armonía entre la Cámara de Diputados y el Senado, entre Pacheco y nosotros, inclusive hasta en los secretarios legislativos. Pacheco me decía, mira, con la experiencia que yo tengo en la Cámara, siempre había como un celo entre ese personal legislativo de ambas cámaras. Ahora no, prácticamente se llevan como hermanos. Y hemos tratado de eso. Igual en el Senado, tengo que decirlo, ha habido mucho respeto entre los diferentes bloques. Porque yo siempre digo, la oposición tiene que jugar su papel, y lo entendemos. Y tiene que plantear, pero todo lo podemos hacer con altura, todo lo podemos hacer entre nosotros, llevarnos como hermanos, como compañeros de trabajo. Y yo creo que ha habido un buen ambiente de trabajo. Las comisiones, como te digo, están trabajando arduamente. Y el Senado, además, tengo que decir, está en un proceso de modernización con el aspecto de llevar el voto automatizado, que estamos ya prácticamente la más esperando un reconocimiento facial, que en ese aspecto quedó más atrasado que la Cámara de Diputados. Y inclusive ahora mismo tenemos un acuerdo con el Archivo General de la Nación y estamos digitalizando, escaneando todo el archivo del Senado desde el año 1930 hasta la fecha para subirlo a las nubes, porque nosotros queremos cercanía con el pueblo, transparencia, y todo eso lo va a conocer. Ustedes como miembros de la prensa quieren conocer un proyecto que se aprobó en el año 50, quiénes eran los legisladores, cómo se aprobó, cuáles fueron los debates. Todo ese archivo se está escaneando. Inclusive, de hecho, ayer tuve una reunión con todo el área que está trabajando los técnicos de informática y nos decía que ya están subiendo del 30 prácticamente al 60 y algo. Y seguimos con el Archivo de la Nación, que ha venido haciendo un gran trabajo, el Archivo General de la Nación, para completarlo hasta el año 2005, que fue cuando comenzó ya la parte digital. O sea, todo eso, porque la idea que tenemos al final, de ver cómo conectamos, que cualquier dominicano, al cese de Pedernales, de Elías Piña, de Dajabón, y quiera conocer un proyecto de ley, sepa en qué comisión está, quiénes son los miembros de esa comisión, pero también que pueda opinar en línea a esa comisión sobre ese proyecto. Y ese yo diría que serían las mejores vistas públicas, la más abierta y la más transparente. Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República. El presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, a raíz de una serie de discusiones que hubo con relación al contrato de fideicomiso de Punta Catalina, le solicitó al Senado de la República la suspensión de ese proyecto, de ese contrato, pero el Senado es el Congreso y el Congreso es un poder totalmente independiente. Nos gustaría saber cuál es el estatus que tiene ese contrato de fideicomiso de Punta Catalina en este momento en el Senado de la República. Mira, ese proyecto entró el día antes, la última sesión, o 2 días antes de concluir la legislatura. Y como todos los proyectos, se envió a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda está apoderada, lógicamente hay voces, informalmente, yo supongo recibir a alguna gente, yo lo puedo recibir informalmente, pero la legislatura está cerrada. Las comisiones no están operando, no lo pueden recibir como comisiones orgánicamente. A partir del 27 de febrero, que está apoderado, la comisión comenzará su trabajo, consultará con gente, porque se quiso malinterpretar. El presidente no dijo ni nunca ha hecho gesto de intervenir en las situaciones del Senado y en proyectos de ley. Inclusive el presidente siempre actúa con mucha decencia, puede decir, el Congreso no puede ayudar con esto, es importante para el país.
Y déjame decirte, en cuanto al Senado, tengo que decirlo, el presidente recibió en un momento el bloque completo del PLD, el bloque de la Fuerza del Pueblo. Se reunió con ellos de manera independiente. Desayunó, almorzó. Inclusive el último que recibió en ese momento fue del PRM y los aliados. Y después ha hecho, y lo igual con los voceros de la Cámara de Diputados. Y luego, inclusive, se hizo en el Palacio una reunión con toda la Junta Directiva y los voceros de ambas cámaras en una mesa. Y el presidente decía con algunos proyectos, mire, esta es la posición de nosotros. Sobre tal cosa, lo que queremos una ley. Ahora, ustedes debátalo y saquen la mejor ley posible. Pero el país tenemos ciertas prioridades que nos conviene que saquemos hacia adelante. Entonces, ese proyecto, ¿qué pasa? Él, en un gesto yo entiendo, porque es un hombre que escucha y está abierto a que hayan opiniones, sugirió que fue, o en un discurso, enviarlo al Centro Económico y Social del CES, donde... Que fuera suspendido en el Senado. No, pero no suspendido, donde pudiera, vamos a decir, también llegar más personas que no sean de los partidos que están representados en el Congreso Nacional. Pero eso no quita de ninguna manera, ni el presidente lo va a hacer, ni lo va a pedir, y él más que nadie sabe que el Congreso es independiente, que la comisión pueda ir trabajando y recibiendo comisiones. Pero hay una... Lo que tal vez él quería decir, ojalá que pueda detenerse el conocimiento en el Pleno, ¿entiendes? Pero eso no quiere decir que no se pueden ir haciendo vistas públicas. Pero y que también en un momento presidente, el Senado, como Senado de la República, decida, ¿tú entiendes?, lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué es lo que se ha hablado y se ha pedido siempre? Que a la gente se escuche, que no se festinen los proyectos. Presidente, en ese sentido, el tema de ese proyecto tiene dos opciones el Congreso. Rechazarlo o aprobarlo. Sí. O sea, ahí no hay media tinta. Sí. No importa lo que pueda hacer la comisión o no importa, si el Poder Ejecutivo no retira el proyecto para hacerle las modificaciones o lo que entiende, ese proyecto ustedes tienen dos opciones, o lo rechazan o lo aprueban. Perfecto. Pero antes de conocerlo el Pleno, está apoderado una comisión, exacto, Felipe. Y la comisión tiene el derecho y la potestad de hacer vista pública, de conocer, para en su momento tomar la decisión de si lo aprueba o lo rechaza. Ya el Pleno y ellos tienen que dar su informe. Y si en el transcurso de eso, o del Centro Económico Social, por las opiniones que hay, el presidente dice, yo lo voy a retirar. Pero eso se ha hecho muchísimas veces en el Congreso. Es que hay cosas como que a veces, yo digo, queremos satanizar y poner el momento. Y es un proyecto que tú puedes tener tu opinión. Ahora, supongo que a veces se habla de fideicomiso. El fideicomiso de por sí no es malo. Ahora, usted con ese fideicomiso en particular, usted tiene un punto. Hay gente que me dice a mí, mira que yo quiero saber qué es lo que es el fideicomitente adherente. ¿Con qué se come eso? Bueno, lo que hay que explicar a la gente, ¿con qué se come eso? A eso es que van a ser inversionistas. Bueno, tú puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo si no se le pone un tope de que pueden invertir hasta un tal por ciento para que el Estado mantenga su mayoría. Pues es una opinión. O que sean públicos. O que sean públicos. Pero el fideicomiso por sí, Revial es un fideicomiso. Público. Pero hay un fideicomiso que es el de... El de vivienda. No, y el de manejo de desechos sólidos. Desechos sólidos es un fideicomiso del sector privado. Y yo te voy a decir, oye, me llámese fideicomiso, llámese acuerdo. Ojalá que el sector privado tenga el país decidido a manejar y a poner en producción todos los vertederos del país. Yo vi un modelo que comenzó entre precisamente la Municipalidad de San Francisco de Macorís y dos grupos económicos del país para operar el vertedero de San Francisco de Macorís. Y tú sabes que se va a producir con la basura, que ya Medio Ambiente le había dado un plazo de 1 año para que cerraran ese vertedero, que va a producir diariamente. Ellos van a producir lo que es todo el desecho sólido de San Francisco de Macorís, la producción diaria. Y están pensando en tenerse a Salcedo, a Tenares, a Las Guaranas, a Villa Tapia, y quitar la contaminación de esa zona y convertirlo en ¿qué? En abono o en energía eléctrica. Que son ¿por qué hoy tan parte sube los artículos de primera necesidad de comestibles? Porque suben los abonos internacionalmente y encarece el costo de producción. Y si todos esos desechos sólidos del país los convertimos en abono, yo estoy de acuerdo. ¿no es un beneficio para el país? Estoy de acuerdo con usted. Por usted, ello digo
no es situación de satanizar una cosa, es de conocerlo. El fideicomiso no es malo per se, tal y como usted lo ha dicho. Por eso. Ahora, lo que uno se pregunta en el caso específico del contrato de fideicomiso de Punta Catalina es por qué hacer un fideicomiso con una empresa pública que le está dejando muchos beneficios al Estado Dominicano, más de 250 millones de dólares por año. O sea, ¿por qué entregarlo a un comité técnico encabezado por un empresario del sector privado cuando desde el sector público ha dejado beneficios? Perfecto, pero Nayib, lo que te voy es que por eso tú no puedes satanizar la figura del fideicomiso. Claro que no. Tú puedes decir, yo no estoy con tal cosa, comité técnico, que haya un porcentaje más El fideicomitente del fideicomitente adherente y que el comité técnico haga ya un porcentaje que sean de funcionarios. Bueno, eso es la opinión, por eso está sobre la mesa. ¿Tú entiendes? Pero la realidad es que todo el mundo estamos conscientes que Punta Catalina es algo que está en el limbo, o sea, jurídicamente, como empresa. O se crea una empresa, o se crea un fideicomiso con las condiciones que entendamos la población que debe ser para amarrar todas las situaciones, que es lo que el pueblo le preocupa, que quede en manos del Estado, y al final de cuentas que se haga lo que más convenga a los intereses del país. Ingeniero. ¿Me entiendes? Usted ha dicho que hay varios proyectos de leyes que ahora en esta legislatura pues van a tener que abocarse a conocer. A mí me interesa de manera particular el proyecto de la ley de extinción de dominio. Sí. Y me llamó mucho la atención las declaraciones del senador Taveras ayer, que decía que iba a recolectar 1 millón de firmas. Es que no hay consenso en el Congreso, en el Senado, para lograr esa ley que ya tiene varios años. ¿Cuál es la situación? Fíjate, primero, antes que lograr conducir el consenso del Senado, es el consenso del Congreso, porque como te dije, está apoderada una comisión bicameral que está compuesta por diputados y diputadas, senadores y senadores. Desde que precisamente un órgano legislativo apodera a una comisión, precisamente tiene que esperar el informe de la comisión. Eso todavía está en la comisión ha estado escuchando diferentes sectores de la sociedad, en su momento rendirá el informe. Entonces, como entró por el Senado, en este caso, lo conoce primero el Senado y luego lo pasa a la Cámara de Diputados. Pero no podemos tampoco poner la carreta delante de los bueyes. Ahora, habrá senadores que tendrán una opinión sobre algún artículo de la ley de extinción de dominio, otros tendrán otro, pero al final lo importante es que el país necesita una ley de extinción de dominio. Precisamente eso habíamos dicho temprano. En eso tenemos que estar claros. El país necesita una ley de extinción. Habíamos dicho temprano que entendía extemporáneo ese pronunciamiento porque, primero, como bien usted lo ha explicado, el Senado y la Cámara de Diputados, constituidos en comisión especial, está apoderado. Y en el ambiente del Congreso hay un amplio punto de acuerdo de lo macro, del latus sensu, del sentido amplio, de que haya una ley de extensión de dominio. Lo que vamos a discutir son los detalles, las formas, qué alcance le damos, qué autoridad tendrá más o menos poder sobre decisión, pero al final el momento está y el compromiso, tanto en la persona del presidente del Senado suyo, como del presidente de gobierno, ha estado y está presente. Y el presidente de la Cámara de Diputados. Correctamente. Todos hemos tenido un compromiso. Tenemos un compromiso con que esa ley se apruebe. Sí. Don Eduardo, hay un tema álgido siempre que es objeto de debate y que particularmente he criticado de forma consistente, y usted también en su momento. E incluso es una posición de muchos legisladores que se han negado a recibirlo. Y nos referimos al famoso barrilito, cofrecito o como se le quiera llamar. Hay algunos legisladores, como es el caso suyo, que no lo usan. Y entendemos que eso se aleja de la función legislativa. No está dentro del ámbito de la representación, legislación, fiscalización. En ese orden, ¿cuál es su posición y si en sus planes está el promover la extinción de estos fondos anómalos que se le conceden de forma privilegiada a los senadores y también a los diputados? Bueno, tú hiciste la introducción, estás diciendo cuál es mi posición. Mi posición muy personal y que yo hice la campaña es no recibir eso. Pero continúa en su administración. Espera, vamos por partes. Ahora, yo siempre he dicho, yo no sanatizo y respeto la opinión del otro. Decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno en la paz. Esa es mi opinión y yo hasta ahora no lo he recibido. Ahora, hay senadores, la mayoría, que argumentan, alegan, dicen, ok, yo soy de una provincia, supongo que dicen, bueno, tú eres de Santiago
otro es de la capital o de Santo Domingo, son provincias grandes que están todos los medios a su alcance. Pero cuando yo necesito en la frontera una ambulancia que no aparece y tengo que pagar a una caja de muertos en lo que llega, así debe ser una función del Estado, pero dicen ellos, mientras eso llega, ¿qué vamos a resolver con el enfermo? Cuando hay que pagarle una operación. Que debe ser en la seguridad social, pero sí, si no la tiene. Entonces ahí viene la parte del legislador que dice, donde en una provincia pequeña llega, es a donde el senador, es donde el diputado, es donde el alcalde, son los que le dan la cara a los problemas. Entonces dice, la situación de las ciudades grandes con las pequeñas no es la misma. ¿No entiendes? Eso es lo que yo argumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como sociedad también tenemos que ir proveyendo los recursos que la población necesita. Y ese tipo de cosas, irlo desmontando, como te digo. En mi caso, yo no lo tomo. Hice un compromiso de campaña y lo he mantenido. Pero yo no puedo obligar a los otros colegas que piensen igual que yo. Y la realidad política y con las realidades políticas de cada circunstancia. Esa es la realidad. Tómalo, perdona que te interrumpa, mi querido y viejo amigo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo he opinado siempre lo mismo. ¿El qué? Bueno, los legisladores tienen compromisos que contraen en una campaña electoral. Todos sabemos que una campaña electoral es algo muy costoso. Estamos hablando de gastar fortunas en eso. Y además también los legisladores representan, como dice Eduardo, representan a gente de clase media para abajo, que incluye a los pobres. Entonces son personas, ¿verdad?, que confían, que esperan que esa persona por la cual han votado pueda resolverle problemas inclusive elementales. No es que le resuelvan problemas consiguiéndole un edificio, no una exoneración de un carro y eso, no. A veces cosas así como esa, una ambulancia, una medicina, un médico, etcétera. Yo creo que no se debe exagerar, que no se puede exagerar, que no se puede ver el beneficio que tenga un legislador, ¿verdad?, que en gran parte lo utiliza para ayudar a los desgraciados que votaron por él, ¿verdad? No se puede concebir eso como un robo, no todo lo contrario, sino como una expresión solidaria de parte del proceso electoral. Inclusive quiero abundar ahí, don Álvaro, que también la gente piensa que es un dinero que los legisladores se lo entran en los bolsillos en efectivo y hacen lo que sea. No, eso mensualmente se audita. Como te digo, que tú entiendas y tú digas, ese rol debe ser el plan social de la presidencia. Bueno, eso es otra cosa. Pero mientras, lo que ellos dicen, mientras eso viene, ¿qué hacemos? ¿Quién da la cara? Eso es así. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, te está hablando uno que no toma, hermanito, pero te tengo que ponerme en el lugar del otro. Pero también yo soy de la gente en la vida que no me gusta satanizar la situación. ¿Y usted no sino recibe, como sociedad. usted no recibe en Santiago ningún tipo de presiones por eso, de lo que usted pueda resolver con esos fondos? Porque trato, como te digo, Santiago, que pasa, viene una gente y dice hay que hacer una operación. Que yo trato de llamar al director del hospital Cabral Ibáez, al hospital de niños, pero la situación del Cabral Ibáez no la hay en el Montecristi. Exacto. ¿Tú entiendes? O no la hay en Villabaque, que ni siquiera un hospital había que ahora se está construyendo. ¿No es? Al hospital de Jabón. O sea, fíjate cómo te estoy hablando. Sí, a mí me llegan situaciones, pero yo trato de manejarlo en una ciudad, tú entiendes, grande, que hay, que tú puedes llamar y acceder a diferentes instituciones. Y además hay que ser honesto y sincero. La dimensión política de Eduardo Estrella, un hombre de un nivel presidencial, de una carrera de muchos años, al PRM le fue un prestigio llevarlo como candidato. Una alianza sobre la base conceptual, ideológica, y que le daba al PRM la oportunidad de darle a ese arcoíris partidario la expresión moral que tiene don Eduardo. Ahora, el liderazgo de muchos líderes emergentes, de Los Solares, Villanichos, Girasoles, Perantuen, ¿qué usted tiene que hacer con esa
empatía humana con la necesidad de la gente, vivirla, sino que bajen al parqueo conmigo cuando yo me vaya. Sí. Don Eduardo. Es un tema social. Don Eduardo, y gracias por tu ponderación de mí. De siempre, don Eduardo. Desde siempre. He sido coherente, de siempre respetando y admirando a la gente de su nivel y su valía. Tú sabes que es un respeto recíproco, que yo también lo tengo hacia ti. Sí, lo recibo con mucha humildad. Don Eduardo, se suele criticar en el país los congresos cuando la mayoría coincide con el Poder Ejecutivo. Le llaman de todo al Congreso. Lo más lindo que le dicen es sello gomígrafo. Ahora bien, existe el mandato de ley, el Poder Legislativo es también fiscalizador. ¿Qué tan difícil es en la situación, vamos a decir, en el concurso político que hay hoy, en la coincidencia que hay desde el punto de vista partidario electoral? ¿Qué tan difícil es ejercer desde la Cámara Alta ese rol de fiscalización, ese rol que hay que decir, es uno de los más fuertes que tiene realmente en el mandato de ley el Poder Legislativo? Pero es que fíjate, cuando la gente habla de sello gomígrafo, ¿qué es lo que es un sello gomígrafo? Ahora, cuando tú con un tema social o nacional, tú concertas, y la concertación no es parte de la democracia, o vamos a vivir en guerra, o ponernos a todos. La oposición, supongo, concertó en un momento dado del Palacio una declaración sobre Haití, la República Dominicana. Entonces la oposición es un sello gomígrafo. No, es un gesto de altura. Cuando la oposición aprueba un financiamiento para la aprobación de la vacuna, eso es ser sella gomígrafo. ¿Y qué queríamos? Que la pandemia no saliera del país. Pero sin embargo, porque es que también la gente es lo que entiende, lo que ve, pero hay cosas que no se ve. El Senado quedó sobre la mesa un préstamo que perimió y el Senado no lo aprobó. Y entonces el sello gomígrafo. Pero eso no se dice. Pero también nosotros tenemos que salir a divulgar. Dejamos tal préstamo sobre la mesa. Porque eso es un papel rutinario y normal que debe ser del Congreso. Don Eduardo. ¿Cuántos proyectos no se quedan sobre la mesa pero que el Congreso, la Cámara de Diputados no conoce? O no está de acuerdo, la comisión no emite su opinión. Y hay a veces que reintroducirlo una vez, otra vez, aunque venga del Poder Ejecutivo. Entonces, yo no sé a qué es lo que le llaman sello gomígrafo. Don Eduardo, hay proyectos que han perimido. Hay una nueva legislatura que se inicia a partir del próximo 27. Sí. Proyectos tan importantes que tienen que ver con la conservación de nuestros recursos naturales en la República Dominicana, como es el caso de la protección y conservación del manejo de los arrecifes de coral en la República Dominicana. Otros también no menos importantes, como el proyecto de ley que tiene que ver con la instalación de recursos naturales para la producción de energía eléctrica en los edificios del Estado y edificios privados. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se van a reintroducir? ¿Va a haber esa posibilidad para conocerlos? Y si se va a echar hacia adelante por lo que implican ambos proyectos. Sí, es que, fíjate, normalmente los proponentes, cuando tienen un proyecto y si perime, tienen precisamente el derecho y la potestad de reintroducirlo otra vez. Fíjate como dice, el Código Penal perimió, pero eso no quiere decir que no se vayan a introducir conocer un código en un momento determinado. Entonces, se reintroduce, se manda a la comisión, a veces el propio proponente que en un momento lo sometió, entendió en el transcurso del tiempo que quiere hacerle él mismo una mejora para reintroducirlo y lo hace, y entonces se apodera a la comisión y se conoce. Ese es el papel del Congreso. Ingeniero, usted participó hace unas horas aproximadamente en... Se aprobó la ley de frontera que se extendió por 30 años más para la inversión fronteriza y se mejoró esa ley. Sí, la 2801. Y hubo una gran concertación, ahí todo eso va a ayudar en la frontera. Usted participó en un acto donde el presidente de la República dejó iniciada una nueva etapa de la verja fronteriza, no le podríamos llamar un muro. Una primera etapa la construyó el gobierno del presidente Danilo Medina y ahora este gobierno le da continuidad. Usted estuvo presente ahí. ¿Cuál es su percepción con respecto a las posibilidades de que realmente podamos con esto limitar la inmigración de manera ilegal hacia nuestro territorio? Estuve ahí y estuve apoyándolo, pero tengo que también explicar en su contexto. Mira, lo primero, esta es una etapa de 54 kilómetros para ponerlo en los puntos más sensitivos, más poblados de ambas naciones. Y
como un muro verja, como le quiera llamar la gente, inteligente, donde también va acompañado de torres, de cámaras, de drones, de 10 puertas de acceso para que la patrulla puedan, porque la idea es que tenga camino a ambos lados y puedan circular la medida de seguridad. O sea, no está construido exactamente sobre el límite fronterizo. Sobre el límite no, insisto, hay un espacio. No exactamente hay un espacio. Sí. Y eso te da un rejuego y tú vas a un camino del otro lado. Pero también porque hay gente que te dice, pero el muro por sí solo no va a resolver el problema. Sí, es verdad. Pero yo lo veo dentro de un contexto. ¿Qué yo digo? Ese muro tiene 2 anclas grandes. ¿Tú sabes cuáles son las 2 anclas? El desarrollo de Pedernales turístico, que va a crear empleo y bienestar en todas las provincias del sur, en Pedernales. Pero eso va a incidir, aparte de Barahona, en Bauruco. Va a incidir en Independencia. Va a incidir en Elías Piña. Pero del otro lado, ¿cuál es la otra ancla? Te estoy hablando de esa ancla, es en el extremo sur. En el extremo norte, el desarrollo del muelle Manzanillo, que es el puerto más cercano a nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos. Donde por fin se está hablando de poner una generación de 800 megas. Que ustedes que me conocen, yo he venido gritando, como digo yo, años atrás de que no hay generación eléctrica en el Cibao de calidad. Si aquí hubiera entrado un huracán, como entró en Puerto Rico hace 4 o 5 años, hubiéramos quedado un mes sin luz. El 90% de la energía eléctrica aquí está instalado en el Mar Caribe. ¿Sí? Cuando se quiso trabajar en echar a andar una nueva subestación en Bonao, y hubo un momento para interconectar lo que para los días, el Cibao prácticamente estaba grito sin luz, porque no había una generación de aquel lado que pudiera satisfacer eso. Eso es lo que nosotros tenemos que ver como nación. Entonces, el desarrollo que Manzanillo va a traer en Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde Mao, mejoramiento de la carretera, la circunvalación de Santiago, la circunvalación de Navarrete, que va a mejorar. Es toda una visión en conjunto. Toda la gente dice, el muro. No, pues yo no lo veo como un muro nada más, ¿no? Yo veo el desarrollo, la atención de la frontera. Inclusive yo soy más ambicioso, se está hablando de un estudio del tren de Jaina a Santiago. Yo digo, no, donde yo vamos a llevar ese tren es de Jaina, Santiago, Manzanillo. ¿Tú sabes por qué eso? Porque eso uniría los 2 océanos, el Atlántico con el Mar Caribe. ¿Quién es el gran desarrollo de que vive Panamá? Del Canal de Panamá nada más. Ajá, y del puerto de Colón, que tiene un tren que une los dos océanos. Esa es la gran fortaleza de Panamá. Y nosotros tenemos una gran ubicación geográfica y no vamos a aprovechar eso. Entonces la gente sanatiza el muro. No, hay que poner una parte. Porque todos sabemos que ahí hay tráfico. Porque la gente piensa más, no, que no es tráfico de armas, es tráfico de droga, es tráfico de vehículos. Y donde sabemos que es un país ahora que lamentablemente está ingobernable. Que 15 o 30 bandas controladas. ¿Y qué tú vas a dejar? Que una banda de esa, ni siquiera una decisión política de ti, se le mete en la cabeza una noche asaltar un destacamento o una fortaleza dominicana de noche y tomarlo. Para que eso cree una crisis política entre las 2 naciones. Pues entonces a este país hay que decirle la cosa. Entonces vivimos de satanizaciones. Sí, don Eduardo, tengo una inquietud, sobre todo en lo que tiene que ver con el Código Penal. Ya se ha mencionado y se ha hablado de las, vamos a decir, las prioridades tal vez del Congreso. Pero en la población percibe, y particularmente yo percibo, como un fracaso del liderazgo del Senado y de la Cámara de Diputados la no aprobación de esta pieza. Y en ese orden quisiera saber si hay algún tipo de acuerdo, arreglo para lograr pasar esta pieza, y también su posición personal con relación al tema que ha sido la piedra en el zapato, que son las 3 causales. Mira, te voy a decir, primero, eso está apoderado de la Cámara ahora, y hay que esperar que se reintroduzca el proyecto en la Cámara, que lo discuta la comisión en la Cámara de Diputados, para que lo conozca y luego iría al Senado. Pero mi posición siempre ha sido muy clara y muy coherente. Yo no estoy a favor de las 3 causales. Esa es mi posición. Yo lo respeto y así lo mantuve en la ley. Entonces, el sector que está con las 3 causales te sataniza. Ahora, yo estoy de acuerdo que se sea flexible con la cuestión del sexo, de la orientación sexual.
Y lo he dicho públicamente. El otro sector que es conservador te sataniza por eso. Porque cada quien quiere que tú le hagas un traje a su medida. No es el acto de lo posible tampoco, no se puede ser tan. Entonces hay que flexibilizar con los dos sectores. En lo posible. Pero ese código tiene muchísimas cosas favorables. De aumento de pelenización. Pero también se quiso satanizar más que los tribunales militares. Que eso era para la impunidad y para soltar militares que por corrupción están presos. Pero ¿quién ha dicho? Si la ley especificaba que esos delitos por corrupción o por la muerte de un civil, eso va a los tribunales civiles. Eso sencillamente se limitaba a la parte militar de la disciplina, señor. Pero eso está en Estados Unidos. Claro. O sea, ¿qué régimen militar hay que no tenga un reglamento interno que tenga autoridad? Claro. Es una fuerza armada. Entonces, ahí volvemos lo mismo. Todo eso, todo es satanizarlo. Y te dicen una cosa y lo tienen un momento por las redes y la gente que no en un momento lo ha leído, que es sorprendida a veces. Dice, no, pero si eso es así, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no es así lo que dice la ley. Porque no se detienen a leerlo, o algunos se detienen a leerlo. Y también quiere perimir, pero el código también aumentaba que los delitos perimieran en vez de en 10 años, en 20 años. Y eso no es favorable. Pero de hecho, don Eduardo, la discusión tenía 437 artículos. Eso es. Y hubo discusión seria en 6 artículos, los cuales ninguno eran de orden jurídico, sino de orden espiritual, religioso y de convicción. De decir que fracasó el liderazgo, del Congreso, también es un poco temerario, porque al final lo que hizo fracasar la última aprobación es una discusión religiosa, espiritual, en la cual ningún partido puede bajar una línea porque hay que respetar la convicción de cada quien. Yo creo que lo que se puede criticar, ingeniero, presidente del Senado, en ese aspecto, es el hecho de que el Congreso de la República Dominicana no haya tomado una decisión. De sí o no. Por ejemplo, Ecuador lo conoció ahora. Tomó una decisión. Colombia acaba de tomar una decisión sobre ese tema. Fíjate que te dije. Aquí no ha pasado de la simple discusión. No de la simple discusión. Fíjate que te dije originalmente. El Senado lo aprobó en lectura y yo particularmente, y lo mandé, estoy de acuerdo con el proyecto que se aprobó, el último en ese momento. Entiendo que en las condiciones actuales era lo mejor y lo posible. Que pudiera, como te dice, 2 puntos doble. Ok, está bien, pero te puse ahorita el ejemplo de la ley de educación. Entonces, por esos 2 puntos vamos a dejar el código 20 años. Exacto, eso es lo que yo digo. Entonces, que lo modifican después de 10 años. Tomar una decisión pero, sobre eso. Como dice mi hermano y amigo diputado, hay ya sectores que eran temas religiosos y cosas que los partidos y cada quien, fíjate hasta lo que se dio, que los 2 sectores extremos, porque a no me aprobaron y sí me aprobaron aquello, pero no me aprobaron y el otro dijo, a mí me aprobaron pero no me aprobaron el otro. En un sentido coincidieron y se pusieron de acuerdo. Los 2 sectores extremos se pusieron de acuerdo porque todo el objetivo fue vamos a boicotearlo para que no salga. Porque hasta que no me hagan el mío, yo Eduardo, no lo apruebo. Mi querido y viejo amigo, la verdad es, compañeros de labores, amigos oyentes, que estamos escuchando a un hombre lleno de sabiduría, lleno de ecuanimidad, de sentido común, de moderación. Es un presidente formidable que tiene el Senado de la República, porque no solo estamos en presencia de un estadista, ¿verdad?, sino que estamos en presencia de un hombre que ha sabido y sigue manteniendo la ecuanimidad, el sentido de responsabilidad democrática, pero también de carácter y de energía. Escuchando a Eduardo Estrella, usted está escuchando a un hombre al cual hay que tenerle no solo respeto, en mi caso es respeto y cariño de tantos años de amistad, sino que hay que también tenerlo en un nivel bien alto, porque es un gran hombre de Estado. Muchas gracias, don Álvaro. Eso me compromete más a seguir trabajando por este país. Ingeniero, yo suscribo en todas sus partes lo que acaba de decir don Álvaro, porque yo también he tenido el privilegio
de conocerle desde hace mucho tiempo. Y reconozco el hombre público prudente que siempre ha sido Eduardo Estrella. Yo le quiero preguntar al presidente del Senado si entiende que en estos momentos es prudente una modificación a la Constitución de la República. Mira, yo creo que es prudente en un régimen democrático nosotros, que hemos avanzado en la democracia, porque yo digo, pongamos el ejemplo de América del Sur y del área del Caribe, cómo están los otros países. Nosotros estamos privilegiados con una clase política que hemos llegado a un nivel de coherencia. Habían que ver que eran la campaña aquí hace 30 años, 40 años, que en una campaña hasta tiro los militantes de los partidos se caían. Entonces, yo ahí respeto la opinión. Yo no puedo pretender que ya Nayib en algunos temas piense como yo, ni él que yo piense como él, pero por eso vamos a dejar de ser amigos y de querernos, y de compartir espacio. Entonces, yo creo que todos los momentos son para discutir los temas nacionales. Vamos a poner lo que sea sin tapujos arriba de la mesa. ¿Entiendes? Porque también después te dice, no, este no es momento de tal cosa, porque el petróleo está caro y porque hay una... Sí, y tenemos una crisis al lado. Eso es que cada vez que sale una declaración de esto de Putin, eso nos pone de nervio. Ahora, ¿qué? Entonces vamos a dejarlo para el año preelectoral, para decir, no, ya no ahora porque ya son las elecciones. Y ya después de las elecciones, porque no es que en la transición, porque estamos en la transición. Entonces, ¿cuándo vamos a afrontar la cosa? Ahora, tú con los temas que hay, tú puedes decir, yo con este estoy de acuerdo y con este no estoy de acuerdo. Pero por eso se está discutiendo en el Centro Económico y Social y los diferentes partidos, y que usted fija su posición. Porque hay temas que tú puedes decir, tú no estás, supongo, el tema de las elecciones. Yo estoy de acuerdo con que se unifiquen las elecciones. Y eso está planteado ahí. ¿Por qué? Porque si verdad se hizo un proyecto en su momento dado, tal vez mucho, sí debe separarse, pero la muestra, la prueba nos dio, ha dado la razón de que eso no es conveniente para el país. En las elecciones pasadas, lo que pasó en febrero, y si no hubiera pasado, ¿qué puso sobre la mesa? Que la propia ley electoral y ley de partido que tienen y tenían muchísimos vacíos y contradicciones, aunque casi no pasara nada, a veces yo digo para una junta, porque alguien salió ahí que dice que la junta no está en capacidad para preparar las elecciones. No, la propia ley y las condiciones no están con 3 meses de diferencia, porque si tú entras en unas elecciones congresuales y municipales y te viene un proceso de impugnación, oye, la Junta no termina de impugnar cuando ya tiene que montar las elecciones de presidenciales y congresuales. Y el costo. Sí. Y dije que eso se hacía, porque era para que no hubiera, ¿qué va? Los resultados proporcionales fueron los mismos a los 3 meses que al mes. Ahí no que está. Lo que sí fue bueno, por decir un ejemplo, es la separación de boletas, la separación de senadores y diputados. Eso sí está bien. Porque usted a veces no quería votar, tenía un senador, un diputado de su simpatía, y eso lo obligaba entonces a arrastrar a un senador, o viceversa. Usted quería votar por un senador, pero entonces usted no quería llevar a algún diputado de lo que el senador llevaba. Eso sí yo creo. Y que con te respecto, ingeniero, con respecto al 50+1 que baje a 45, ¿usted está de acuerdo con esa propuesta? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno. Pero también puede ser que en la mesa de discusión se diga... Oye, pero yo soy claro. Oye, ahora, tú también puede ser que tú digas, no, pero podemos poner un acápite como otros países que diga, si la diferencia del primer lugar al segundo es más de 10 puntos, más de 15 puntos, entonces pase. Y eso existe en otros países. Don Eduardo. Pero eso es ponerlo a discutir. Pero es satanizar esto y que sea aquello, y que lo que se quiere es llevar lo que yo que. Entonces empiezan a hacer unos teóricos que. Baja los 50 más. ¿No entiendes? Ok, pero es lo que te estoy diciendo, fíjate, así como te digo que estoy de acuerdo con el 50+1, no veo y no me cierro a lo otro. Si en un momento dado la concertación estuviera de acuerdo nacional. ¿Por qué buscar el punto? Porque a huevo te digo, cada quien queremos que no hagan un traje a la medida. Es como la parte que dice una gente, no, que un proyecto le va a decir, que si ustedes se están dejando presionar. Digo, ¿cómo presionar? ¿Y de quién? Digo, no, nosotros no vamos a recibir de nadie. Pero le dijo una persona que fue, no estamos recibiendo presión de nadie, pero tampoco la vamos a recibir de usted.
Porque la presión depende. La presión depende de dónde venga. Claro que sí. Algunos entienden que es legítima, otros no. Si es la mía, es legítima. Es legítima. Tú no te estás dejando presionar. No hay presión. Pero si no coincido contigo, entonces yo me estoy dejando presionar. Don Eduardo, ven acá. Una de las cosas que usted le destacó bien temprano en política, sobre todo hace unos años, ocupando el cargo de aquel entonces secretario de Obras Públicas, fue su inclinación por el tema de la transparencia, de la honestidad. Publicaba unos informes larguísimos en los periódicos, recuerdo, de los estados financieros y de las inversiones, que ocupaban un buen espacio. Sí. Y en estos momentos vuelve el tema a ser central, el tema de la exigencia de transparencia. Pero al mismo tiempo se le exige al Estado que sea ágil. Y ahí viene la ley de compras y contrataciones. ¿Qué tan fácil es lograr esas dos cosas? Priorizar el tema de la transparencia al tiempo que se hace más ágil el tema del Estado, despachando ese tema de suplirse, de subcontratar, y que de alguna manera le pone a veces un embudo al Estado en relación a la rapidez con la que ejecuta sus políticas. No, yo creo que esa ley hay que modificarla alguna cosa. O sea, el hecho de tú a veces flexibilizar, tú estás siendo más transparente. Exacto. Porque si tú pones una NESREI muy rígida, ¿qué es lo que tú haces? Que busquen superflujo de ahí por atrás. Y entonces empezó una compañía para participar, dice, hacemos trading y participamos para ver si pegamos uno a los tres. Inventa muchísimas cosas. No, hazla flexible. También los umbrales. Bueno, pero el umbral sí hay que subirlo. Lo que era un 800,000 pesos, $1 millón de pesos antes, ahora significa 2 millones, pues tal vez si hay que subirlo, se sube. Y por eso va a haber menos transparencia. Claro, si tenemos que acortar los tiempos de un concurso, que no lo quiero declarar, no, pero puede ser ya ahora, óyeme, tú subes por las redes un concurso. Y hasta antes salió en los periódicos, y el que quiera concursar lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué tú tienes que poner a veces plazo de que yo cuántos días, de 30 días, de 45 y de meses, y de 45 días, que yo qué? Y entonces, óyeme, dice, y si no participa nadie, si lo declara desierto, entonces tiene que volver a licitarlo otra vez, y si otra vez desierto. Es una retranca. Oye, pues una retranca, señor. Entonces, y hay urgencias. Entonces eso no deja de ser transparente. Miren, eso estamos de acuerdo. Don Eduardo. Pues en algo tenemos que coincidir, yo no. Don Eduardo. Yo quiero. No me podía dejar ahí vacío. Yo quiero hacerle una pregunta. Y quiero. Primero destacar, usted ha sido, y se la voy a hacer por eso, más. Usted ha sido una persona muy defensora de los derechos de la gente, ha luchado mucho por eso. Sí. Y creo que si algo lo caracterizó a usted, independientemente del vínculo político que tuvo con el presidente Joaquín Balaguer, fue siempre separarse de esos grupos muy violentos, que se dan siempre en todos los estamentos de poder, no importa si vivimos en democracia o no. Y quiero quitarle el apellido a la persona. No le voy a poner apellido, sino voy a narrarle un hecho que lo vi en una revelación que se hizo en el proceso que se le sigue a los imputados del caso Pulpo. Estamos hablando específicamente de Alexis Medina, pero quiero que me le quite el apellido. Ese ciudadano, que se puede llamar Alexis, como se puede llamar Felipe Romero, Nayib Chaera. No, a mí no me use, por favor. No revela que duró 5 meses en una celda solitaria. Solo reveló él ayer frente a un juez en un tribunal. Independientemente de que sea responsable o no, estamos hablando de un hecho que yo pensaba que ya habíamos superado. Preso preventivo, estamos hablando. Ese señor revela de que apenas recibía 10 minutos de sol en la mañana y 10 minutos de sol en la tarde, y que permaneció cerca de 5 meses totalmente aislado, sin comunicación con nadie. Y aparte de eso, que incluso le limitaron el alimento hasta un extremo de que de un 6.36 ha bajado a un 6.30, que llegó a desmayarse en varias ocasiones por falta de alimentación. Entonces yo, como estoy describiendo esto, y estamos hablando del siglo XXI, donde se supone que hemos ayudado a colaborar a la construcción de un Estado de Derecho, y me gustaría conocer la valoración de esa revelación que hace este señor, independientemente de quién sea, quién sea, si es culpable o no es culpable, porque al fin y al cabo eso solamente lo va a determinar el Ministerio Público, presentando las pruebas testimoniales, materiales, y el juez que determine, y él que demuestre su inocencia. Me estoy refiriendo al hecho en sí. Mira, lo primero, como tú dices, eso es una declaración que da él o dan sus abogados.
lo primero que investigar, pero yo creo en una justicia independiente. Y yo creo que también si hay una gente que ha dado muestra en su vida pública de respetar derechos, de ser coherente, doña Miriam. Entonces, yo entiendo que eso, en su momento, la Procuraduría de la República deberá su investigación. Y si hubiera un hecho de eso que fuera cierto, tú puedes estar seguro que doña Miriam tomaría su correctivo. Pero yo opinar, yo con los temas de justicia, yo precisamente, por donde empieza la independencia de la justicia para dejar que la justicia actúe de manera independiente. Sí, pero yo me refiero al tema del Estado de Derecho, porque por eso, Juan, mañana puede ser a Pedro, pero por eso te estoy diciendo. Pero es que tú estás partiendo del hecho de que eso haya sido cierto. Sí. Lo primero hay que ver, pues te digo que hay una investigación y la investigación determine. Correcto. Y tomen la Procuraduría la medida que entienda del lugar. Ingeniero, usted ha sido candidato presidencial en 2 ocasiones. Usted es un hombre que le ha presentado al país programas de gobierno, por ejemplo. Fue candidato en una ocasión del Partido Reformista, luego candidato de su partido Dominicanos por el Cambio. Usted está ahora en una posición de influencia, de poder. Yo siempre lo escuché hablar, por ejemplo, de la necesidad de la presa de Guayguí. ¿Hay algunos temas que usted entiende, algunos programas que usted entiende que este gobierno debería de implementar? ¿Usted ha presentado al gobierno algunas ideas sobre cosas que se deberían hacer en el país? No, le he presentado y te voy a decir, me siento satisfecho que la complación, bueno, yo soy un defensor de años del puerto de Manzanillo. Pues la primera reparación del puerto de Manzanillo se hizo siendo yo ministro de Obras Públicas. Que en ese momento todos los bananos se portaban desde Jaina y se empezó a exportar los bananos. Cuando yo vi esa declaración, estoy feliz. Cuando vi la declaración de instalar la energía eléctrica en Manzanillo, también estoy contento. Cuando el presidente ha hablado de hacer la circunvalación de Santiago, desde Navarrete, también estoy feliz, porque son proyectos que yo creo y lo he asumido. El desarrollo de Pedernales, o sea, yo creo en el desarrollo, porque a mí me tocó trabajar cuando la frontera, la gente es muy fácil ahora a Duvergé, Jimaní, todo el circuito del lago Enriquillo, cuando se estaba construyendo eso. A mí me tocó faltar toda la calle de la frontera del país. Tú ves que yo quisiera, dentro de todo este proyecto, yo sé que tiene que ser etapa, porque es una inversión, que se pueda continuar la carretera internacional. Y yo siempre he dicho, donde yo siendo ministro dejé el asfalto en Villa Nacaona, ahí mismo está todavía. Entonces, cuando Luis, que yo sé que lógicamente pueda y haya los recursos para seguir eso, oye, yo lo voy a aplaudir con las manos y los pies. Y cuando ha tomado medidas de la independencia del Poder Judicial, yo estoy de acuerdo con eso. Y cuando se desvincula un funcionario que esté haciendo lo mal hecho, también lo estoy de acuerdo con eso. Pues si yo defendía eso y apuesto a eso. Entonces yo por eso digo, no solamente que no me arrepiento, yo estoy sumamente satisfecho por haber tomado la decisión de apoyar a un hombre, de las intenciones, de la humildad, de la capacidad de trabajo. Y que es una gente que escucha de Luis Abinader. Que usted puede tener diferencia con él o no la tenga, ya es otra cosa. La presa de Guayguí. Estoy de acuerdo que se termine. Pero yo no la veo en los planes de este gobierno. No que no estén los planes, lo que pasa, óyeme, Rosendo, lo que pasa, ahora mismo se está trabajando en la de Monte Grande. Y estoy de acuerdo que se haga la presa de Guayubí, sobre el río Amina, de Amina, porque, oye, ¿qué es lo que, pero yo le he dicho, ¿qué es lo que pasa cuando se inunda la línea noroeste? Que la gente dice el río Yaque del norte. No, el Yaque está represado en Tavera y en el contraembalse de López. Es cuando le entra el río Amina al río Yaque, que de ahí para abajo que empiezan las inundaciones. La de Montegrande, ingeniero, recuerde que se está haciendo con un financiamiento del Banco Centroamericano de unos 250 millones de dólares. O sea, eso no es dinero del presupuesto, es un dinero que se ha tomado prestado para esa obra. Pero yo quería también hay una contrapartida que preguntarle lo siguiente. Este gobierno, o no este gobierno, el partido de gobierno, antes de asumir el poder el 16 de agosto del año 2020, siempre dijo que en las uñas de la corrupción se iban miles y miles de millones de pesos del erario.
ahora que hay un nuevo gobierno y que, bueno, se dice un gobierno transparente, un gobierno donde no hay corrupción, según dicen los que forman parte de este gobierno, ¿dónde están esos miles de millones de pesos que se iban antes en la corrupción, que se podían estar invirtiendo ahora en obras importantes? Porque no se ve la cantidad de obras que se están haciendo en el país. Sí, pero que no solo en obras, allí. No, en las diferentes sí, cosas. Pero que no solo en obras. No se ve en el aumento del salario a la Policía Nacional. Se ven, por decirte alguna de las cosas, en los planes sociales que hace el gobierno. Y tampoco nadie ha dicho drásticamente que no haya corrupción. Ahora, lo importante es que cuando aparece un acto de corrupción, el presidente ha tomado medidas. Cuando se vincula. Sí, pero es que la mayoría de esas medidas de ingenieros lo mandan a la casa. Cuando no lo manda a la casa, óyeme bien. Y No, pero hay casos que están sometidos a la justicia. No, pero yo lo que le digo es que la mayoría es una excepción. Un caso. La mayoría de los casos que se han denunciado de corrupción, lo que hacen es que los mandan a la casa. Pero óyeme bien. Más que investigar. Óyeme bien, pero que investiga y lo mismo. La Procuraduría de la República. La Cámara de Cuentas son los independientes, hacen una auditoría y lo sometan, óyeme, y nadie lo va a defender. Y si tú como ciudadano vas y lo sometes y tú tienes constancia de eso, vas y somételo a la Procuraduría. Okay. Y está saliendo el gobierno defendiendo eso. El que haga lo mal hecho. Ahora, como eso es lo que yo entiendo. Como tenemos un ministerio y un público, hombre ahorrando pesos y centavos. Como tenemos un ministerio público independiente, Aquí no hay sería ministerio bueno que el ministerio público mida la corrupción con la misma vara para todos los corruptos. Porque yo te voy a decir, yo como Senado tengo el mismo presupuesto. Y nosotros pudimos, con ese mismo presupuesto, aumentar el salario un 20% a los empleados. Con su economía. Ingeniero, Eduardo, y el ritmo y las inversiones que se están haciendo en los hospitales. El ritmo de endeudamiento que lleva el país, ¿hasta cuándo usted cree que lo podemos resistir? Mira, yo un día decía en el Congreso, yo quisiera el día que se recupere todos los fondos que se ha robado este país, no hubiera que coger prestado. No, Estamos cogiendo. estamos con eso. Entonces, ahora que tú des un préstamo que era para la cuestión de salud pública del COVID, ¿qué tú vas a decir? Que no lo va a aprobar. Eso se justifica, sí. Porque es lo que yo te estoy diciendo. Y a veces, óyeme, que volvemos a tener, se aprueba un presupuesto. Pero cuando tú apruebas el presupuesto, ahí está contemplado una partida internacional. Es que seguimos aprobando presupuestos deficitarios. Se está negociando y se está desmontando. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con la medida de que se hizo con la carretera de Samaná? No, claro que sí. Lo que falta ahí es todavía que los peajes bajen. Sí. Pero bajaron. Bajaron un 20%. No, bajaron un 20%. Sí. Dos pesitos. Bajaron en los titulares de en los algunos casos tú vas al peaje, tú vas al peaje que va a las terrenas y de 600 pesos bajó a 400. ¿Cuántos van a las terrenas? Ingeniero, ahora, la vía principal, que es la que va desde las Américas, Rincón, Molinillo, la reducción del peaje fue mínima. Pero mínima. te estoy diciendo, puede bajar más. En promedio bajó lo que el presidente prometió, más de un 20%. La carretera del Coral, y lo importante, es más carretera que esa y se paga menos de peaje. Un momentico, estoy de acuerdo por favor. contigo, pero yo te digo, pero lo importante es también, ¿dónde se está invirtiendo ese dinero? Cuénteme, don Álvaro. Invitamos a Eduardo para que exponga. Y he estado exponiendo como lo que es él. Un hombre brillante. Ahora, no podemos entrar en discusiones, dimes y diretes, etcétera, con el entrevistado. No. Porque ya esa no es una entrevista. No. Ya ese es un debate. Y excúsenme, no quiero trazarle pautas a nadie en su manera de expresarse y trabajar. Yo creo que en cierto modo esa es una falta de respeto al entrevistado. Sí, pero usted aplaudió temprano el debate que tuvo Aníbal Díaz ayer con el invitado Charlie Mariotti, secretario general. Pero entonces ya no usted estaba aplaude ahí un debate Charlie Mariotti, y otro debate usted lo cuestiona. Ya no estaba ahí la discusión. Óigame, ese es el gobierno de la mañana. Pasado. Este es el gobierno de la mañana. Ya era parte de la historia del programa y de los debates. Ingeniero, no en el momento en que estuviese presente el entrevistado. No. Debates ayer y debates hoy. Si no, yo me paro de aquí y me salgo mientras está la entrevista. Y debate mañana. Porque si no puedo hablar, si me siento coartado, entonces yo salgo de aquí ahora mismo. Ahora es una cosa, Nayib Chaede. Preguntar es otra cosa. Añadir es otra cosa. Pero discutir
y de una forma a veces acalorada, con altura, con el entrevistado, y hasta querer sugerir que está mintiendo, son cosas diferentes. Yo no le faltaría jamás el respeto a Eduardo Estrella por el cariño, el respeto, la admiración que le tengo de tantos años y que une a nuestras familias. Eduardo es como hermano de mi padre, para que usted lo sepa, don Álvaro. Ingeniero, se anuncia con el tema sobre todo de la nómina pública. Hubo un saneamiento de la nómina pública a marzo, febrero del año pasado. Bajó a unos 20.800 millones la nómina pública. Hoy se registra un aumento de 21.905 millones de pesos la nómina pública. Del saneamiento que se hizo, o sea, en el año 2020, 2021, esa nómina pública estaba por encima de los 21.800 millones de pesos. Bajó, este gobierno la saneó, bajó a 20.800 y tantos millones de pesos. Hoy, al corte de febrero, de acuerdo a la TCS, esa nómina pública está en 21.905 millones de pesos. Y tenemos entonces, de acuerdo a lo que dice la Tesorería de la Seguridad Social, ingeniero, más de 40.000 empleados más que lo que se tenía al corte del año 2020. Sí, pero que, mira, yo los detalles, conceptualmente no lo tengo a mano y no lo conozco, pero yo te voy a lo mismo. Si tú aumentas el salario de los policías, ¿qué tú quieres? Que no aumente la nómina. Sí, pero aumentaron los empleados también. Pero espérate, si tú metes, decimos que necesitamos más seguridad ciudadana, si tú entras 3.000 policías más, no va a aumentar la nómina pública. Si tú abres escuelas nuevas, no le ponemos profesores. Si tú abres centros de salud, no ponemos enfermeros. La demanda cuando yo voy a los sitios ahora, que nombren 3 bionalistas, que nombren un médico, tal cosa, porque cada vez que se termina en su centro de salud hay que ponerle personal. Y esa es la queja que hay. Entonces, esa crítica... Entonces, ¿qué hacemos? No le ponemos esa clínica personal. No, yo estoy de acuerdo con eso. A lo que me refiero estoy hablando en sentido general, porque podemos ver la nómina y tal vez discutirla, pero no, como te digo, no tengo los detalles. Pero hay cosas que tenemos que ver en su justa dimensión. Aprovechamos este momento para ir a la pausa y venir con más en esta entrevista especial histórica con el presidente de la Cámara Alta del Senado, don Eduardo Estrella, en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Siendo las 10:27 en este Gobierno de la Mañana, Z101 en esta cabina histórica con la presencia de don Eduardo Estrella, senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, presidente de la Cámara Alta y con un historial en política bastante extenso. Retomamos las preguntas, las respuestas y de inmediato, don Eduardo, para continuar en todos estos temas. ¿Le preocupa al senador Estrella, Eduardo Estrella, el hecho de que ciertos temas, que ya usted mencionó algunos de ellos, a mí me preocupa mucho, las discusiones desde los extremos, el tema del aborto, las 3 causales, parecería que ninguna de las partes entiende que tiene que negociar? Las posiciones entre los que se consideran nacionalistas y quienes a veces se consideran a sí mismos más humanitarios con el tema haitiano, nadie entiende que tiene que ceder. ¿Le preocupa como la deriva extremista que está tomando la sociedad dominicana en algunos temas, don Eduardo? Pero fíjate, yo diría a algunos sectores, porque como decía al inicio, yo creo que con toda la clase política y la sociedad en República Dominicana ha madurado mucho. Y nosotros tenemos, como te digo, poner como ejemplo lo que, si vemos lo que es América del Sur, lo que es Centroamérica, la crisis, el presidente del Perú ya ha cambiado el gabinete en menos de un año 3 veces. 5 veces, sí. O 5 veces. Y podemos poner muchísimos ejemplos en América Latina. Entonces, con todas las altas y las bajas de nosotros como nación, yo creo que vamos avanzando y estamos superando. Entonces, ¿quién no va a estar de acuerdo con la seguridad ciudadana? Todo el mundo la quiere y tenemos que abocarnos en eso. Pero es parte de lo que hablamos. Yo recibí, y afortunadamente me visitaron, la gente de Chile, los carabineros, vino la gente de Brasil y nos visitaron. El coordinador de la parte de que han puesto a coordinar eso, Vila, un experto internacional que ha trabajado en otros países. La gente también de Finjo que estaba coordinando la reforma policial. Y hay un punto común para mejorar, que dice, se necesita dinero y cada vez invertir más dinero. Entonces, como sociedad, todo lo que tengamos que ponerle a la Policía Nacional, aumentar los salarios,
salario más digno, vivienda, seguro social, lo que se está haciendo, las condiciones de los cuarteles. Yo quiero que ustedes vean, y pongo ese como ejemplo, pero hay muchísimo, lo que es la comandancia de la policía en Santiago, la segunda ciudad del país. Eso da pena. Porque cuando hicieron las instalaciones del 911, lo que hicieron fue, y yo no veo la necesidad porque había espacio, derrumbaron los 2 galpones donde dormían los policías y no hay donde dormir. Los policías tienen que ir a dormir en su casa y venir lo que van a hacer patrullaje. Con la cantidad de terreno que hay en con la cantidad de terreno que hay. Pero yo quiero que ustedes vayan, y yo lo invito un día, que la Z haga un programa desde ahí, la policía, para que ustedes vean lo que es eso. Entonces, oye, lo que haya que hacer para que aparezca el dinero y eso se haga, hay que hacerlo. Bien. Hay que dignificar los cuerpos castrenses y mejorar los salarios. Ingeniero, no hemos... Oye, hasta los policías de Haití ganaban más que los de aquí. Entonces, todas esas medidas y todo lo que sea cámara y todo lo que sea tecnicismo y llevar... Fíjate, el presidente decía, cuando entró el gobierno se querían 500 policías. Y cuando hicieron los análisis por los sueldos que habían, nada más aspiraron 300. Y al final de cuentas los 300 que aspiraron hubo que entrar. Meto en la cuchara porque sé. Pero lo que hacen es... El trabajo que ha hecho el general Alberto Ten. Por ejemplo, esos coroneles y generales puestos en retiro, unos recientemente, otros hace un tiempo, esas cosas, estaban ganando 25,000 y 30,000 pesos mensuales, que no daban para nada. Y él logró, en coordinación con el presidente de la República, llevarlo a 100,000. ¿Tú te imaginas un ex general recibiendo de pensión 25,000, 30,000 pesos, y de repente entonces se logra que gane 100,000? Eso es parte de los logros que ha obtenido el general Alberto Ten, que tiene otros proyectos. Yo no puedo hablar de esos otros proyectos, no me lo ha dicho él, ¿verdad? Pero sí me lo explicó un general. O sea que estamos hablando de cosas que está haciendo el gobierno, está haciendo el presidente y está haciendo el jefe de la policía. Efectivamente, y ese gran apoyo, como usted decía, don Álvaro, que ha tenido del presidente de la República. Pero porque para ese tipo de reforma tiene que haber voluntad política para que se haga. Y llevar los recursos que tengamos que hacer, porque la seguridad ciudadana es algo que nos interesa a todos. A los que vivimos aquí, a los que no pensamos irnos de aquí, y también a los turistas que vienen. Que cada vez están llegando más turistas al país. Está el ingeniero, y ya hablaba un poquito más en términos políticos. Está el ingeniero Eduardo Estrella desde este momento apoyando una repostulación del presidente de la República, Luis Abinader, para las elecciones del año 2024. Cuando el presidente Abinader me toque ese tema, yo daré mi opinión. Yo creo, y él mismo lo ha planteado, este no es momento de hablar de aspiraciones, de hablar de reelecciones, pero no aspiraciones solamente a la presidencia, yo diría ni a ninguna posición. El funcionario, que yo creo que se respete, este momento de trabajar en este país día y noche, de afrontar los retos internacionales, lo que nos pueda venir, de crear empleo de la generación. El país no debe desenfocarse en un partidismo político a destiempo. Y yo por eso creo, y te digo, prefiero de eso no opinar. Ahora, en su momento, cuando el presidente me planteó una posición, yo fijo mi posición. Ahora, yo te puedo decir, hasta ahora, apoyo al presidente Luis Abinader, lo ha venido haciendo bien, lo ha venido haciendo responsabilidad, es un hombre bien intencionado, es un hombre que escucha, no ha sido arrogante, prepotente desde el gobierno, y está trabajando incansablemente. Un hombre que te escribe a las 2 de la mañana, que se desplaza, como hizo el domingo, desde Punta Cana a Dajabón, sin descanso. Y así es la agenda semanal, entregando el todo. Entonces, yo creo que una situación así como país. Ahora, que después llegue el momento y cada quien tenga su aspiración, y eso es normal en política. Ahora, ingeniero, con esas valoraciones que usted hizo ahorita del presidente y con las que hace ahora,
no hay más palabra, magistrado, porque queda tácitamente, ¿verdad? No, pero lo está haciendo bien ahora. Pero yo lo que te digo a ti, el presidente no me ha planteado eso. Pero lo que le digo, queda tácitamente establecido del apoyo suyo. Yo no estoy hablando de repostulación, yo estoy apoyando al gobierno ahora lo que está haciendo. Y que eso es lo que hay que seguir haciendo. Y que no podemos hablar de aspiraciones y de candidatura. Ingeniero, esos partidos dominicanos por el cambio. Porque la gente tuve que también hablar. Que no es momento para presentar una reforma constitucional. Pero es momento para salir a aspirar. Entonces, para una cosa sí hay momento y para otra no hay momento. Entonces tenemos que óyeme. Yo creo que es un momento para trabajar, es un momento para que tomemos los mayores proyectos del país y los pongamos sobre la mesa y discutamos y llegamos a consenso como sociedad. Y que al final de cuentas, si llevamos eso a cabo, el que gobierne y el que gane va a ser beneficiario de eso. Su partido es parte de este gobierno, sí. Fue en alianza con este gobierno. Ahora, más allá del 2024, Dominicanos por el Cambio como organización política, ¿cómo se está articulando? ¿Cómo se está preparando? ¿Cuál es el plan? Nosotros estamos creciendo, participando, sobre todo mucha juventud se ha incorporado al partido, mujeres del Consejo Político Nacional que se reúne todos los meses, el Consejo Ejecutivo se reúne cada 2 o 3 meses y se ha puesto a cada miembro del Consejo Político encargado de una provincia, darle seguimiento. Y se está viajando. Todo este fin de semana la dirigencia del partido estuvo viajando por San Cristóbal, Barahona, diferentes puntos del país. Y estamos trabajando en coordinación, una dirigencia joven al frente del partido, porque yo mismo no estoy en la presidencia del partido. Sí. Y son dirigentes jóvenes. Tú conoces a Manuel Oviedo, presidente, Gilberto Valdés, hijo secretario general, Mateo Espallá, primer vicepresidente del partido, diputado y vocero de nuestro partido en la Cámara de Diputados, que está haciendo excelente trabajo también, con Braulio Pinal, que también es diputado con nosotros, y los diputados del Palacén, los regidores, o sea, estamos trabajando y cercano a la comunidad y el partido está creciendo. Hablé recientemente con Claudio Marte. Sí. También que está nuestro, ahora mismo de embajador del reformismo. De embajador en Bolivia. Y la dirigencia del partido, como te digo, está trabajando en cada una de las áreas, los diferentes sectores comunitarios, o sea, secretariados generales de la juventud o la mujer. Y seguimos fortaleciéndonos y avanzando. La verdad que sí, con mucha gente con potenciales para ser regidores, para ser alcaldes, para ser diputados, para ser senadores y por qué no muchos con aspiración en su momento de ser presidente de la República. Don Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República. Hemos hablado aquí de todo, respuestas han oído y una participación realmente que debemos ponderar y valorar. Ahora bien, como presidente del Senado, como legislador, si enlistamos cuáles son los proyectos de leyes que usted quisiera que en su gestión se aprobaran, ¿cuáles serían estos? Y también en el ámbito de la modernización del Senado de la República, ¿cuál es su visión y cuáles son esos proyectos que usted tiene en agenda? Sí, proyectos, como digo, los proyectos míos son los proyectos de nación. Entonces, como tú dices, ley de extinción de dominio, código penal, ley de ordenamiento territorial, ley de regiones únicas, ley de cámara de cuentas. ¿La seguridad social está ahí en esa agenda? Ay, pues Dios, que es bueno que me lo acordaste. Código de trabajo también. La seguridad social, el código de trabajo, son proyectos que nosotros como nación, pero es todo. No es solamente Eduardo Estrella, tenemos que afrontarlo como nación. Y el país lo requiere y lo necesita. Tú eso de la ley de seguridad social se han estado haciendo vistas públicas en diferentes regiones del país. Y de la parte de la modernización, qué bueno también que tú me toques ese tema. Como te decía, nosotros decía ahorita lo que venimos haciendo con el Archivo General de la Nación para poner a disposición la parte de llevar el Senado hacia diferentes provincias, de las visitas guiadas que están realizando los estudiantes, de también el Senado con el pueblo, senadores que están llevando charlas a las diferentes provincias. Nosotros ya contamos inclusive con una unidad móvil que nosotros vamos a hacer en los lugares donde haya las condiciones de internet, de banda ancha, de cosas de población, poder llevar legisladores que transmitan en vivo y subirlo a las redes, lo que son sus intervenciones, sus proyectos,
cuando vaya a un descenso, como se llama, de comisiones que vayan a un lugar a hacer una investigación. Y todo eso es transparencia. Ingeniero, en esa misma línea de sus planes en el Congreso, o lo que usted piensa como legado en el Senado específicamente, yo tengo una propuesta, a ver qué le parece a usted. Yo pienso que así como Cancillería tiene una escuela diplomática en donde las personas que son nombradas, ya sea como embajadores, cónsules, etcétera, tienen que pasar por ahí. A tomar un curso de elementos básicos del perfil de un diplomático, de un cónsul. ¿No ha pensado Eduardo Estrella hacer algo similar en el Senado? Porque, o en conjunto con la Cámara de Diputados, en el Congreso, porque la verdad es que uno a veces escucha a algunos representantes, ya sea de la Cámara de Diputados como del Senado, que dejan mucho que desear. Tienen mucho desconocimiento de lo que implica su figura como legislador. Y quizás entonces ahí, en una escuela que duren 3 meses, puedan mejorar esa parte, ingeniero. Mira, la idea, como tú dices, venimos por etapas, la parte legislativa. Precisamente este año queremos afrontar lo que supone un acuerdo que estamos tratando de hacer con la UAS y otras universidades para una materia en derecho constitucional, que lo puedan tomar legisladores, pero también empleados funcionarios del Congreso. Porque déjame decirte, nosotros tenemos áreas legislativas ya como el departamento de Terel, que son técnicos y profesionales de años. El secretario general legislativo del Senado tiene 20 y pico de años. La directora de comisiones tiene 18, el otro de Terel tiene 20 y pico. En el puesto. En el puesto. En el puesto, o sea, en diferentes posiciones y han ido haciendo carrera en el área legislativa de mucha formación. ¿Entiendes? O sea, inclusive hay uno que tiene doctorado que es miembro de la Academia de la Historia. Bueno, eso pudieran darle curso a los nuevos. Por eso te estoy diciendo, pero está haciendo eso y está en el área de contabilidad. O sea, ahora mismo hay un taller con lo que la parte de los fondos de la contabilidad de las provincias que se está llevando y se está dando instrucciones al personal. Y en todo este sistema, inclusive de computación, queremos hacer acuerdos con el ITRA y otras instituciones para el personal también legislativo, que tenga tiempo, que pueda manejar todo con destreza, toda la parte de la informática. O sea, debemos, y yo estoy de acuerdo, llevar una capacitación constante, ¿entiendes? De orden parlamentario, como te digo, de proyectos constitucionales, de cada vez entrando, porque eso ayuda al mejoramiento y a la calidad de los proyectos, ¿por qué no? Y sobre todo, cuando hay legisladores como senadores, inclusive muchos nuevos, pero que tú le ves ese deseo, esa intención de aportar, de trabajar, de seguir brindando su servicio al país. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ingeniero, vuelve el 16 de agosto. ¿Usted? ¿Quién? Usted. Yo te dije, estoy trabajando. Presidente del Senado. No, como presidente del Senado, que usted vuelve. No, yo creo que la situación del Senado en su momento, cuando eso llegue, porque es lo mismo. Estamos en febrero comenzando una legislatura. Ponerse a hablar de que quién va a ser presidente del Senado. Pero además, pero en su momento, óyeme, yo soy una gente, como digo yo, que arriba o abajo o al medio del otro lado va a ser el mismo Eduardo. Y va a ser el mismo servidor público. Bueno, además, Pérez, y entonces, cuando se está cruzando un río no se cambia de caballo. Pero no. Él es reeleccionista igual que yo, porque éramos reeleccionistas. Pero déjame decirte, yo creo que en el caso del Senado de la República, lo sensato y lo prudente, no es aspiraciones, sino que el partido mayoritario en el Senado, el PRM, que tiene la mayoría, en su momento tome la decisión de que entienda que es más conveniente dirigir los destinos del Senado en el próximo año. Hombre demócrata, las gracias a don Eduardo Estrella, presidente del Senado, representante de la Cámara Alta. Gracias a usted y a Aníbal, que no me dio tiempo ahorita de despedirlo. Me despiden de él. Y la verdad que tengo que venir aquí más frecuente. Esta es mi casa porque comenzando por don Álvaro, y después por ustedes, el tratamiento, la cortesía, respetando nuestras opiniones y nuestra manera de pensar,
porque hemos sido siempre coherentes en la política dominicana. Y yo digo, ya a mi altura y a mi edad, te decía ahorita fuera de cámara, a mí no me está permitido torcerme. Tengo muchísimos puntos de coincidencia, don Eduardo, con usted en las posiciones que ha externado aquí, pero la que más me gustó de todas es de que usted no está de acuerdo que se toque el 50% más 1 para la elección presidencial. Ahí estamos todavía mucho más de acuerdo. Bueno, pero mantener eso, porque eso ha funcionado. Bueno, pero en alguna cosa tenemos ¿verdad? Y eso está bien. No puede ser. Y estamos de acuerdo en la ley de compra y contrataciones que debe ser modificada. También estamos de acuerdo. Y muchas cosas más tú vas a seguir estando de acuerdo conmigo. Y usted conmigo. El tiempo dará la razón. El tiempo dará la razón. Muchas gracias y una bendición al pueblo dominicano. Y en este mes de la patria, que cada día pensemos más en preservar la soberanía nacional. Que Dios me lo bendiga a todos. Llévatelo, Cundo.